Muy buenas noches de sábado, bienvenidos a Más se perdió en Cuba. Aquí estamos dispuestos a entretenerles, a informarles, a contribuir a que tengan opinión sobre las cosas graves que le pasan a este país, que son muchas y varias. Ahora estamos en que hay dos clases de terrorismo. El terrorismo cookie, la expresión no es mía, es de Borja Semper, yo el derecho de autor lo pongo siempre al pie de la página. Pero bueno, hay terrorismo cookie y hay terrorismo del otro, el terrorismo malo, el terrorismo bueno, si ustedes lo quieren. Hoy vamos a darle alguna vuelta a un criterio, a una pregunta, que si queda esa pregunta flotando en las salas donde nos vean en sus domicilios, yo ya estaré feliz. ¿Hay algún delito de terrorismo que no vulnere los derechos humanos? Pues eso, que diría Pedro Sánchez, ¿no? Ya con la pregunta resuelta felizmente, yo me doy con un canto en los dientes. Bueno, les voy a presentar a nuestros invitados esta noche y empezamos enseguida con lo que queremos significarles de la actualidad política de nuestro país. Empiezo por don José María Figaredo. Muy buenas noches. Javier, ¿cómo estás? Don José María, ya saben que es portavoz adjunto del Grupo Parlamentario de Vox en el Congreso, diputado de Vox en el Congreso de España y además el gran jefe de Vox en Asturias, ¿no? Sí, bueno, gran jefe. No, pues ya. Nada, bregando. Por cierto, cuando vea usted a su jefe Abascal, felicítelo por lo de esta mañana, del nombramiento. Sí, señor, sí, señor. Sí, señor. Estaba bastante cantado, ¿eh? Eso era como, sí, como una eliminatoria contra el Barça cuando pagaba a los árbitros, ¿eh? Don Mario Garcés, jurista, alto funcionario del Estado en innumerables administraciones locales, autonómicas y la del Estado, político, portavoz adjunto del grupo del PP y lo que más me entusiasma, un señor que siendo político escribe novelas, aparece en películas, le debemos llamar intelectual, ¿no? Con todo derecho. Bueno, con todo derecho. No es derecho humano, no es derecho humano cookie, eso es de Borja Semper, no es cosa mía, pero realmente encantado de estar aquí, encantado de ver a José María Figaredo, con el que compartí años en el Congreso de los Diputados y un placer estar aquí. Don Iñaki Ezquerra, otro intelectual, político y fundador del Foro de Hermoa, que es una de las cosas que se pueden llevar bien a gusto colgadas como medalla del pecho, ¿eh? Muchas gracias. Decía Nietzsche que el verdadero escritor era el que se avergonzaba de ser un hombre de letras, un intelectual. Entonces, bueno, pues en ese sentido yo también me avergüenzo, así que debo parecerme algo a un escritor. Cuánta maldad. Don Carlos Entrena, jurista, eminente jurista, diría yo, presidente del Club Liberal Español. Muy buenas noches. Buenas noches. Hacía tiempo que no le veía. Bueno, pues porque estamos entretenidos en tantas cosas aquí, en cuanto abres el periódico ya se te va el día. Te da un pasmo. Se te va el día. Te da un pasmo. Bueno, empezamos, si a ustedes les parece, vamos a iniciar nuestro recorrido. Hay un protagonista indirecto hoy, que es el juez Manuel García Castellón, que si nos ven tenemos que mandar un saludo porque nos ha hecho recobrar pues cierta esperanza perdida en nuestro sistema judicial. Vamos a ser cautos pero generosos en el halago, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, pues por varias cosas. En primer lugar van a verlo porque el juez se mantiene firme en lo que otros muchos hubieran dicho, mira, ¿sabes qué? Déjala pasar, que este balón va muy alto y no voy a llegar. No, ha ido hasta la banda y desde la banda ha hecho ahí un requiebro y ha vuelto a centrar al área. El juez dice que, oiga, es que ni siquiera con las enmiendas introducidas a la ley de amnistía da pie a poder olvidarse de las cosas que en ese sumario que él conoce mejor que nadie. Esa es la clave. Yo veo al juez como con unas cartas en la mano, de esas de jugar al póker, ¿verdad? Y va midiendo lo que va contando, como hablan los jueces, en los autos que escribe. Y en esos autos que escribe, pues hemos visto cómo o nos han desempolvado, han salido pues dos cuerpos del pantano que ya teníamos olvidados. Son esos dos policías que en Barcelona, en el 19, pues resulta que a uno le tiran algo tan duro que le rompe el casco, le produce una avería cráneoencefálica tremenda, pérdida de visión de un ojo. En fin, luego hablaremos de él y de la visita de Pedro Sánchez al hospital para verle, ¿no? Y de otro, pues que tiene otra lesión en el hombro heavy. Y todo esto aparece. Y también aparece, hombre, que el tal Puigdemont, pues inocente no debe serlo mucho, porque él en sus conversaciones o de algunos terceros que hablan con él a diario,
pues ya dan por hecho que en la cúspide de la Generalitat se da por descontado que algún muerto habrá. En un proceso revolucionario, ¿verdad? Pues siempre hay alguien que pierde la vida o que queda muy herido, grave, o etcétera, etcétera. La cuestión es que eso lo sabemos gracias al juez del caso Tsunami. No gracias para nada al gobierno. El gobierno sigue en hacer simplismos, como por ejemplo los de este Félix Bolaños, que viene a hacer una especie de silogismo falso, maniqueo y estúpido. Seamos serios. ¿De verdad alguien cree que es comparable el proceso independentista con el terrorismo que sufrió España durante décadas? ¿De verdad alguien lo cree? Lo que todos entendemos por terrorismo, lo que España sufrió durante décadas de terrorismo, eso está fuera de la amnistía. Y por tanto creo que seamos conscientes que lo que estamos haciendo es aprobar una ley que su propio título explica cuál es la finalidad, que es una ley orgánica para normalizar la situación política, institucional y social en Cataluña. Con esta ley se abre una nueva etapa en Cataluña, se supera definitivamente una herida muy profunda que hubo en Cataluña y el resto de España. Y por tanto lo que queremos es que la convivencia en nuestro país se garantice. Mire, dos cosas. No hubo una guerra entre catalanes y el resto de España, no. Los catalanes mayoritariamente estaban en contra de ese procés y los españoles no nos pronunciamos para nada. Fue el Estado español, fue el gobierno de España el que dijo hay que imponer la legalidad vigente. Luego me ha hecho mucha gracia estas imágenes porque detrás del caballero Bolaños pasa un señor. Y va mirando con una cara de extrañado, perdido, como diciendo, ¿pero qué coño le preguntan a este tío si no dice nada que valga la pena? Para hacérselo mirar si uno se dedica a esto del periodismo, ¿verdad? Bueno, José María, ¿cómo lo ves? No dice nada que sea cierto. De hecho, sale Bolaños y dice, no, el terrorismo que sufre España es una buena pregunta. ¿Nos pueden garantizar que ningún etarra será amnistiado a raíz de esta ley de amnistía? ¿Nos lo pueden garantizar? Estoy seguro de que no. Luego vamos a tratar ese tema a fondo, pero vamos a secuenciar esto con la parte catalana, que bastante tela ha dejado esta semana. Y luego vamos a la parte vasca, Iñaki, que os va a interesar seguro, nos va a interesar a todos, porque da ya unas señales, ¿verdad?, que uno ya dice desconfío, desconfío. Mario. Cuando alguien habla de líneas rojas, seguramente el adjetivo rojo viene para identificar lo que es una ideología ya decadente. La línea roja del Partido Socialista se dibuja con tinta invisible y va desplazándose conforme le va conveniendo. En ese socialismo destituyente, en ese socialismo ya que ha roto con la tradición constitucionalista, en ese socialismo oportunista, donde todo es posible, por la mera ansia, por el mero hábito del poder constituido, por habituarse al poder, evidentemente lo que estamos viendo es una verdadera ignominia, una verdadera felonía, ¿no? Bolaños es la representación de la peor política española que hay ahora mismo. Son esos gregarios militantes que militan directamente en lo primero que les diga su líder y son capaces, evidentemente, de defender cualquier posición, ¿no? A mí me preocupa mucho lo que está ocurriendo porque lo he venido a decir en mis últimos artículos en prensa. El problema es que estos son fenómenos irreversibles, jurídicamente irreversibles. Es decir, el 23 de julio la derecha política en este país no consiguió sumar. Y al no conseguir sumar se han producido tres fases: el pecado, la penitencia y la falta de arrepentimiento. El pecado está en no haber sabido sumar, porque todo esto es consecuencia de no haber sabido sumar. Todo esto es consecuencia de no haber sabido sumar. Evidentemente hay un responsable directo que es quien hace este tipo de políticas públicas, pero para poder detener a un ladrón, si se me permite el símil, la policía tiene que detenerlo. Y no supimos sumar. No supimos sumar porque no sumábamos. Eso es el pecado. Esto es la penitencia. La penitencia es aguantar lo que estamos aguantando, porque esto es irrevocable. Porque además van a intentar aprobar la ley de amnistía antes de que el juez García Castellón pueda activar nuevamente la orden de ejecución europea en ese posible intervalo que pueda haber cuando se disuelvan el Parlamento Europeo, el momento en que ya definitivamente pierde la impunidad y están esperando aquella resolución jurisdiccional ahora mismo en el ámbito del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Hay un momento ahí que puede ser dramático para poder, insisto, activar la euroorden y poder detener a Puigdemont, pero mientras tanto los españoles vivimos esta penitencia
Y esta penitencia, insisto, sin arrepentimiento, es irrevocable. Porque lo que pase, jurídicamente, no va a ser reversible. La descomposición ética del Partido Socialista ya la conocemos que es irreversible. Están muertos moralmente. Y no hay un socialismo como el socialismo posibilista, pragmático, ya está de alguna manera atractivo emocionalmente en los años 80. Eso ha desaparecido. Pero lo que es irreversible jurídicamente, desde luego, lo vamos a tener que vivir durante muchos años en este país. Iñaki. Bueno, a mí lo que me ha impresionado mucho es la frase esa de seamos serios. ¿Desde cuándo? Es impresionante. Seamos serios. Vamos a ver. Es que además, no solamente es que no hay terrorismo que respete los derechos humanos, sino que además tampoco hay tsunami. O sea, si precisamente hablar de un tsunami democrático es un oxímoron, porque precisamente se apela a esa palabra tsunami porque arrolla vidas, esas son las consecuencias de un tsunami. Entonces, cuando tú estás utilizando esa metáfora para llamar a un movimiento político, lo que estás diciendo es que estás dispuesto a arrollar como un tsunami. Entonces, bueno, ni existen los tsunamis democráticos, ni existen los huracanes humanitarios, ni existen los terremotos solidarios, ¿no? Esos son oxímoros, ¿no? Y bueno, pues, claro, ¿eso qué es? Lo que ha intentado decirnos pues es caer en todos los tópicos, en todas las mentiras, en todos los sofismas, como bien has dicho, Javier, a los que nos acostumbraron, nos acostumbró el mundo de ETA y nos acostumbró el propio nacionalismo, pues para dar vuelta a la realidad durante los años en que ETA asesinaba. Es decir, que esto nos remite a esa época. Ahora, y nos remite, vamos, a todos los argumentos, todo el argumentario que desde el lado democrático, desde el movimiento cívico, hicimos para rebatir todos esos tópicos. O sea, había tópicos constantes, por ejemplo, el hecho de que un crimen fuera político, ya en eso ya encontraba justificación, cuando es precisamente todo lo contrario. Es decir, que, como decía Albert Camus, en El hombre rebelde, en cuanto el crimen se razona, en cuanto el crimen se convierte en doctrina, pues crece como el silogismo, dice. Era solitario como el grito y se hace universal como la ciencia. Entonces, argumentar un crimen o argumentar una violación del orden legal y constitucional, eso, al contrario, no exime a quien lo hace, sino al contrario, le da mucha más gravedad a su delito, ¿no? Y en fin, pues ¿en qué estamos? Estamos en un delirio y bueno, pues en fin, lo único que cabe aquí es seguir utilizando la lógica y luego pues agradecer a alguien como el juez García Castellón, que se esté enfrentando. Yo diría una cosa sobre esto. A mí me da vergüenza que en un país tenga que ser un juez en solitario el que haga frente a todo esto. Es decir, que por supuesto que admiro y valoro esa actitud, ¿no? y ese comportamiento, pero es que es muy grave. O sea, es muy grave que un juez que normalmente en las sociedades civilizadas pues está acostumbrado a que se le respete, a ser una autoridad, incluso a veces en la propia vida privada con los amigos, el hecho de que sea un juez le da cierta autoritas, ¿no? Y claro, estar en una sociedad como esta, en la que ser juez te coloca justo en la situación contraria, es decir, que lo único que haces es recibir ataques, insultos, hacer tu labor, que tenía que ser una labor absolutamente respetada, se convierte en algo heroico, ¿no? Pues a mí eso no me gusta nada. Es decir, que me gusta, por supuesto que admiro al juez Castellón, pero no me gusta nada de la España que hemos construido o deconstruido. Carlos Entrena. Muchas gracias. Me gusta mucho el último, ahora voy a ir al terrorismo light y al terrorismo duro, pero quiero empezar, como soy hijo y nieto de juez, quiero empezar hablando de esta referencia que acabas de hacer.
en relación a la soledad del juez, la soledad del juez. Muy importante. En Alemania, cuando va un juez a la cola de la carnicería o para comprar un periódico, le dice la gente, cuando lo conoce, por favor, pase usted, el respeto. Con eso quiero decirlo todo. El respeto a la figura del juez tiene que ser intocable. Y además, más aún, es que es una persona física. Porque claro, cuando tú te amparas ya en el Tribunal Supremo, que hay una sala de 5, de 7, de no sé qué, o una sala en una audiencia provincial, en donde ya hay más jueces, bueno, pues es el tribunal, es la sala. Pero es que el juez de primera instancia, el juez de instrucción, como es este señor, pues se encuentra solo. Por eso lo quieren intimidar, por eso quieren intimidarlo. Y como es una persona física, a este le vamos a intimidar. Pero dan con la madera de juez, dan con la naturaleza de juez y resisten. Y ahora voy a lo que nos mueve hoy. La amnistía. No hay un terrorismo bueno y un terrorismo malo. Todo terrorismo es un espanto porque se basa en crear miedo y terror en la población. Un grupo de personas, más o menos organizado, utiliza unos medios, pues estos que estamos viendo aquí, incendios en las calles, levantamiento con unas barras de hierro de los adoquines para lanzárselo a la policía que se opone a esto, que se opone a esa manifestación ilegal, a esas protestas callejeras con fuego, etcétera. Y bueno, pues ese tipo de cosas. 2 días estuvieron en Barcelona en las calles sin poder salir, y eso crea terror, crea miedo en la población. Eso intimida. Crea miedo en las personas, porque no todo el mundo mide 2 metros, y hay señoras de muchas edades, hay niños y tal, y entonces... Carlos, lo dices por tu situación, ¿no? Sí, por mí, lo dices por mí, sí, efectivamente. Pues, pero lo que quiero decir es que no hay un terrorismo bueno y un terrorismo malo. Estos quieren banalizar el terrorismo, la banalización del mal, aquello que hablaba Arendt, ¿no?, en relación a la Alemania nazi, al Holocausto. No hay el terrorismo es el terrorismo, y el terrorismo, cuando es resultado de muerte, tiene resultado de muerte, pero puedes estar preparando una serie de explosivos o tenencia de armas, o estás transportando bienes que a lo mejor pues, no has hecho uso de ello todavía. Pero claro, decir es que tiene que haber un muerto, o tiene que haber una persona que se quede inválida, o tiene que haber una situación de tortura, no. Pero por eso es que hay que leerse. Yo invito a los juristas que haya despiertos con ganas de analizar, que se lean la directiva de la Unión Europea, que es una directiva de normas mínimas para el conjunto de estados de los países de la... Y ahí, Carlos, entra en juego García Castellón, por lo que determina que Puigdemont tiene una vinculación directa con los CDRs. Puigdemont, hay unas declaraciones que están, no sé si grabadas, y dice, no, los CDRs son perfectos y está muy bien el movimiento y las manifestaciones que está viendo, porque además nos diferencian de otras manifestaciones que está viendo en el resto del mundo. El único riesgo que enfrentamos es en el caso de que haya muertos. No obstante, tendremos que ver lo que hacemos cuando suceda. Entonces, lo que analiza García Castellón es que Puigdemont era consciente de que sus acciones estaban dando lugar a esos movimientos terroristas y que podía haber muertos. Y descuenta esa posibilidad. Existe esa posibilidad, claro. Él lo sabe y ya está. Pero si es que lo dice la ley, en la directiva lo dice varias veces. Claro, actos de terrorismo relacionados con el terrorismo y grupos relacionados con estas actividades. El problema puede venir si hay algún muerto. O sea, él mismo lo consideraba, es decir, encaja perfectamente con el supuesto de hecho que la directiva define como terrorismo. Claro. Mario. Bueno, Sánchez en su adanismo ha hecho una relectura de la Constitución y está haciendo una relectura de la Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿No? Es que llegar a hacer una relectura de la Biblia no tiene ningún problema, porque en ese sentido es un narcisista vivo, ¿no? Y lo hará Bolaños siendo muy serio. Y lo hará Bolaños. Seamos serios. Bolaños es un desecho humano y lo demás son derechos humanos. Esa es la realidad desde el punto de vista político, porque hay aquí una confusión terminológica permanente, ¿no? Vamos a ver, el hecho de intentar, evidentemente, dividir 2 tipos de terrorismo constituye una contradicción material, una contradicción ontológica. Pero es más.
Hay un terrorismo que sirve para poder llegar a pactos y hay un terrorismo que queda excluido del ámbito de los pactos. Es el terrorismo pactista y el terrorismo no pactista. El terrorismo que me suma unos cuantos votos y el terrorismo que no me suma unos cuantos votos. Terrorismo viene de terror, de ejercer el terror. Y el terror tiene múltiples manifestaciones. La extorsión, el secuestro. Claro, ¿qué pasa? Que Bolaños, el gran hombre, el jurista, el hombre gregario por excelencia, el maqueto por excelencia, lo que pretende evidentemente es ir reduciendo y cuarteando el concepto de terror como si el terror fuera un concepto fragmentable, ¿no? Ya digo que vamos a ver un montón de cosas. Lo que realmente me preocupa son dos cosas. Que esto será irreversible si se aprueba la ley de amnistía. Y dos, que el PSOE apenas pierde apoyo político. Cuidado con las dos cosas. Tenemos que hacer una reflexión mucho más profunda de lo que está pasando en este país para ver exactamente cómo tenemos que actuar políticamente. Bueno, antes de irnos a publicidad, hablaba antes Entrena de que, oiga, pero vamos a ver, no se puede banalizar esto del terrorismo. Y esto a mí me sonaba, esto lo he oído yo de boca de, claro, uno oye tantas cosas, ¿verdad? De boca de Pedro Sánchez en 2019. Y lo hemos encontrado, ahí lo tienen. Y de hecho lo que más me preocupa es la banalización que se hace por parte de algunos actores políticos del concepto terrorismo, en el sentido de que hemos sido un país que desgraciadamente lo ha sufrido durante más de 40 años en el País Vasco y también en el conjunto del país, y en segundo lugar porque hemos sufrido también el terrorismo yihadista, ¿no? Antes de irnos a publicidad, quería intervenir Iñaki Ezquerra. Sí, no, que decía que antes que había un discurso, que hubo años y años en los que elaboramos un discurso contra todo ese argumentario de ETA y del propio nacionalismo que era pura y mala sofística, ¿no? Bueno, pues por ejemplo, una referencia que viene al caso es la obra de Los Justos de Albert Camus, que antes le citaba también, citaba El hombre rebelde, pero en esta obra de teatro precisamente se plantea uno de los miembros de la banda terrorista, que es Kaliayev, se detiene a la hora de cometer el atentado, que era se trataba de asesinar al gran duque Alexandrovich Romanov, quiero recordar, y entonces, porque hay niños por medio. Entonces, toda la obra de teatro es una reflexión sobre esto, es decir, que todo acto terrorista conlleva y ya, tiene en sus cálculos el aceptar que va a haber pues, lo que en cierto lenguaje se utilizaba como daños colaterales. Bueno, pues como hay daños colaterales en la guerra, hay daños colaterales en un acto terrorista. Entonces, el que va a cometer un acto terrorista sabe que se puede llevar a niños por delante. Y sabe, bueno, niños, a quien sea, quiero decir que. Entonces, claro, si eso no ocurre, será pues porque esos niños no pasan en ese momento por ahí, ¿no? Y ese es un problema que es un problema ético y que está dentro de esa obra. Y bueno, además, al final, Kaliayev hace una reflexión que, o sea, el que mata, el que asesina, el terrorista que asesina debe morir. Eso es lo que él dice, y él acepta su propia ejecución. Bien, como vemos en los planteamientos éticos estos, están muy lejos de nuestra realidad. Pero apuntaré una cosa más. Lo que dice Bolaños de la diferencia entre aquel terrorismo y este. Efectivamente, hay una diferencia. Y yo se la diría a Bolaños. Hay una diferencia, y es que aquel terrorismo, cuando se producían asesinatos, cuando se plasmaba en una triste noticia que sacudía a la prensa nacional y conmocionaba a la sociedad española, ese terrorismo lo que hacía es que el Estado de Derecho democrático se replegara y se legitimara. Es decir, que nunca estaban más lejos de conseguir sus objetivos que cuando cometían un atentado. Hasta el punto de que el mismo lenguaje de la indulgencia que tenía el Partido Nacionalista Vasco frente al terrorismo, en ese momento se tenía que reprimir y los propios responsables, los propios políticos del Partido Nacionalista tenían que condenarlo, tenían que pronunciar una condena democrática y elemental de esos atentados. Es decir, que esa es la diferencia. Pero ahora estamos efectivamente ante un terrorismo que no solo eso,
no solo no consigue el efecto de replegar y legitimar al Estado democrático de derecho, sino lo que es un terrorismo que ha partido alentado por las propias instituciones. Es decir, es que eso es muy grave. Es decir que apreteu, decía Torra. Claro, es que aquí aquel terrorismo obligaba a los representantes de las instituciones vascas a la condena, aunque tuvieran ciertas simpatías con esa ideología, que las tenían, y compartían fines, eso hay que decirlo, pero sin embargo les obligaba a condenar explícitamente los atentados. Mientras que aquí estamos, no ya ante la ausencia de una condena de las instituciones, desde el lado de las instituciones, sino que quienes son sus responsables son los que alientan a la comisión de actos terroristas. Entonces, empezando por el propio presidente de la Generalitat, que ahora lo tenemos en Waterloo. Entonces, efectivamente, claro que es diferente. Por supuesto que es diferente. Bueno, sí. Pero, dicho de otra manera, aquel terrorismo era muy grave en sus consecuencias sangrientas, pero no tenía la eficacia política que están consiguiendo los responsables del 1 de octubre y de todo el llamado proceso. Es decir, que en ese sentido, este terrorismo es mucho más grave, porque está obteniendo unos réditos políticos que nunca obtuvo aquel. A mí me gustaría que fuéramos al tejido del ser humano Pedro Sánchez, porque claro, uno pues desde la distancia, desde no haberlo visto, pues es capaz de ser condescendiente con determinados argumentos, puede alegar que es que a mí me engañaron, es que yo busco lo mejor para este país, es que con esto superamos un problema, como decía Bolaños antes, que esto va en los argumentarios de cada mañana. Bueno, eso busca superar una sima que se había abierto entre Cataluña y España, todas estas cosas. Pero ¿no? vamos, esto, Horcajo, perdón que te interrumpa, pero Bolaños dijo no habrá amnistía. Ya, bueno, y hubo amnistía. Sí. Luego dijo no habrá... y lo hubo. Primero no habrá indultos, y hubo indultos. Luego no habrá amnistía, y hay amnistía. El terrorismo en ningún caso. Ahora ya el terrorismo en algún caso. Y luego dijo lo de las líneas rojas, que en realidad se han convertido en alfombras rojas, que es que no lo entendimos bien. Bueno, a lo que voy, un momento. La cosa es la fibra, el argumento humano de un personaje, que a lo mejor vive lejos del conflicto y no se entera, ha vivido toda su vida en un lugar donde no ha llegado la salpicadura de determinadas cosas y no se entera. No. Hay pruebas, aquí la tenéis, prueba de que Sánchez, siendo presidente del gobierno, se va a ver al policía que perdió la vista de un ojo, que tuvo pues, daños por un incidente cráneoencefálico después de que le rompieran los pedruscos, los adoquines, el casco, se va a verla ahí a la cama y sus esbirros de la Moncloa, esos 800 ganapis que tiene por ahí, que no sé qué hacen más allá de cobrar, pues resulta que colocaron en redes sociales la foto sin pixelar su cara. Consecuencia de eso, sus hijas, en el pueblo catalán donde este policía vivía, empiezan a sufrir un bullying independentista en el colegio. O sea que además de perder el trabajo, además de perder la visión de un ojo, este hombre se tuvo que mudar, se tuvo que ir de ese pueblo porque los torpes de la Moncloa lo pusieron en riesgo. Bueno, claro, dejó el cuerpo, como su otro compañero, heridos en 2019 con Sánchez de presidente del gobierno, que es esta la foto, ¿no? Bueno, la foto que dice que esto es así, a él le caló poco, porque la verdad es que, pues, vamos a verle en el hospital. Esa visita es oro molido. Este es Sánchez, que por los pasillos va siendo increpado por el personal sanitario que piensa en clave indepe, y que claramente pues no respeta la visita del presidente del gobierno porque odia lo que representa al policía, al Estado español y a ese tío que es presidente del gobierno. Estamos llegando ya a lo más interesante, que es que cuando se marcha, ya está fuera del hospital, se sube al vehículo oficial que pagamos todos, no sé si fue en Falcon, probablemente si esto era Cataluña iría en Falcon. Y al pasar el coche, tenéis que estar un poco atentos, se ve al escolta, viaja en la ventanilla de atrás, detrás del conductor, al lado, por lo tanto, de Pedro Sánchez. Y tenéis que estar atentos, digo, porque hay que ver qué lleva en la mano el escolta. Y lo que lleva es un fusil de asalto. Y digo yo que si el escolta lleva ahora vais a ver, estar atentos, detrás, el que va detrás,
lo que lleva en la mano es un fusil de asalto, un arma militar. Digo yo que cuando el escolta de tu presidente del gobierno va a visitar un hospital con un policía herido y el escolta se lleva un arma militar, debe ser que tiene la sensación de que hay, no sé si un terrorismo cookie o un terrorismo de la leche en las calles de Barcelona, ¿no? Pero eso lo dejo a vuestro criterio, Entrena. Pues efectivamente, yo recordaba esta imagen del policía con el subfusil en la mano y hay alguna otra fotografía con unos paraguas antibalas. Sí, iba absolutamente protegido, pues porque era una situación de terrorismo, es decir, una situación de asalto a las calles y de inseguridad absoluta. Pero yo quiero recordar lo que es la Unión Europea, los valores de la Unión Europea, lo que dice la directiva de la Unión Europea en esta materia de terrorismo, que son normas mínimas y que enumera ahí un montón de actividades, como son los ataques a la integridad física, aquellas situaciones en las cuales resulta muerte, los secuestros, en fin, todo esto está ahí enumerado. También las relaciones de los grupos organizados con el terrorismo, también las relaciones con aquellos actos y actividades concretas. Y dice también que hay que darle protección, apoyo y asistencia a las víctimas del terrorismo. No se van a escapar. Sánchez, la proposición de ley al hablar del terrorismo, no se van a escapar y van a tener que someterse al juicio, se van a tener que llevar a cabo todas las investigaciones que se tienen que realizar en relación a los delitos de terrorismo o supuestos delitos de terrorismo, como decía el otro día este señor. Es decir, no se van a escapar. No se van a escapar pues porque esto atenta a los valores de libertad, de justicia, de paz de la Unión Europea. Por mucho que lo digan y cada vez que pongan más palabras, peor. No se puede limitar el terrorismo solo cuando hay un resultado de muerte o de tortura o de o cuando ha habido algún tipo de daño sobre la integridad física de una persona. De hecho, hemos puesto la cartela de lo que se entiende por ese delito de terrorismo en la Unión Europea, y es todo aquello que produce la intimidación de las instituciones o de las personas, que limita sus libertades, ahí lo tienen, que obliga indebidamente a los poderes públicos a realizar un acto o abstenerse de hacerlo. Oye, es que parece un guante con lo que pasó en Cataluña en el procés. Y son normas mínimas, porque luego cada país se amplía. Por ejemplo, el Código Penal español... Aquí lo que vemos es que tenemos una norma que ya los letrados del Congreso en la anterior legislatura, con una redacción mucho menos acentuada, dijeron que era flagrantemente inconstitucional. Ahora, los letrados de la Comisión de Justicia, antes de la inserción de estas enmiendas, dijeron que era también flagrantemente inconstitucional. Van a introducir las enmiendas y podrán pronunciarse los letrados del Senado. Hay que pedir a esos letrados que emitan un dictamen al respecto, y basándose en ese dictamen se debe paralizar la tramitación de esta ley en el Senado, donde el Partido Popular tiene mayoría absoluta. Porque lo que hay que hacer frente a este gobierno, que lo que no hace más es que transgredir y vulnerar, romper, trocear la nación, la seguridad jurídica, el Estado de Derecho, todos los principios fundamentales que rigen la convivencia de los españoles, todos los están troceando. Lo que hay que hacer frente a este gobierno es hacer una oposición absoluta. Absoluta. No se le puede dar ni la más mínima bocanada de oxígeno que les permita continuar viviendo 2 días más. Por eso hay que enfrentarles. Esta ley hay que tumbarla por todos los medios posibles. El PP tiene la oportunidad en el Senado, aunque tristemente Tellado, portavoz del Partido Popular, ya dijo que pretenden tramitarla igualmente. Pero es que sigue siendo un error que el Partido Popular, cada vez que puede, se lance a pactar con ellos, porque han pactado una modificación de la Constitución, nada más y nada menos, votada el otro día en el Senado por unanimidad. Por unanimidad en la Comisión, con el apoyo ciego del Partido Popular para enmendar la Constitución española, para meter nada más y nada menos que la desigualdad entre los sexos grabado a fuego en un artículo de la Constitución, apoyado por el PP. Apoyan también las presidencias de las comisiones en el Congreso y en el Senado, el Partido Popular. Eso sí, luego llaman a los españoles que vayan a la calle. Pues bien, esto no se puede hacer. Hay que combatir a este gobierno
con todos los medios que estén a disposición. Y de hecho, Vox, si se tramita en el Senado, Vox se querellará contra todos aquellos miembros de la mesa del Senado que voten a favor de la tramitación o, al contrario, que no pongan encima de la mesa que se paralice la tramitación. Entrena. Gracias. En relación a lo que acaba de decir José María, es importante que sea cual sean las pretensiones de vuestro grupo político, cuando vaya a salir esa ley camino de vuelta al Congreso, si llega a ese momento, antes debería de hacerse una consulta prejudicial para que no entre en vigor esta ley ante la Unión Europea. Ese sería el momento, porque es que no se puede aplicar esta ley. Pero Carlos, porque lo que no se acaba puede permitir, delegando en los jueces. Lo que tampoco podemos permitir ni pretender es que la voz sobre si esta ley es o no constitucional la tenga un tercero de fuera, porque es parecido a lo de nuevo, el PP ha pactado con el PSOE para renovar al Consejo General del Poder Judicial la intervención de un mediador extranjero, que es uno de los comisarios. Es que José María, un extranjero que no ha sido ni votado ni controlado. Estoy de acuerdo contigo plenamente, pero lamentablemente no tenemos un tribunal constitucional que sea independiente. Pero tenemos partidos políticos, tenemos partidos políticos que se pueden resistir a esto. Eso sí, hay que combatirlo como se pueda. Sí. Mario. Yo, por volver al marco intelectual y ético del Partido Socialista Obrero Español, en la neopolítica de Sánchez ha inventado un nuevo diccionario político. Paz es rendición, convivencia es oportunidad y necesidad, poder judicial es poder vengativo, poder ejecutivo es un poder sanador y el poder legislativo es lo que Sánchez tenga que decidir en función de los cientos de diputados y senadores que tiene acomodados vocacionalmente para servir a sus pretensiones, ¿no? Esa es la realidad. Me preocupa, y es bueno porque lo has planteado, Javier, me preocupa que haya una parte de la sociedad española que metabolice de alguna manera esas nociones redentoristas, esas nociones de nosotros somos el único partido político junto a otras fuerzas políticas, lo digo por el Partido Socialista Obrero Español, que somos capaces de establecer un vínculo afectivo con todo el territorio y podemos de alguna manera romper la rutina de la crispación. El problema es que hay que ser muy pedagógico para explicar que eso es torticero, que eso es una falacia ética. Y me da la impresión, insisto, que cuando veo las encuestas, veo que el Partido Socialista apenas cae en un proceso de desmoronamiento ético que no había vivido en 45 años este país, en un momento de descomposición política, en un momento en que las estructuras de los partidos tradicionales están más rotas que nunca, que no haya una reacción sociológica que penalice en este caso en concreto al Partido Socialista Obrero Español, es preocupante. Bueno, a lo mejor porque falta el liderazgo en la oposición que pone eso en claro. Es una de las razones. Luego hay otros considerando, a lo mejor es que buena parte del noble pueblo español vive no adormecido, sino comprado por los aumentos de las pensiones, por los aumentos de los bonos sociales, culturales, todas esas cosas que hace que se levante una epidermis dura y tendente a decir, bueno, mira, ¿sabes qué? Sí, pero sí, este tío es un golfo, ya. Pero bueno, yo le voto porque a mí me llega calentito, Si no, pues no se comprenderá el resultado electoral, claro, pero es que eso está ahí. Iñaki. Sí, efectivamente la temperatura del discurso de la oposición no está a la altura de la gravedad de la amenaza. Pero es que además, vamos a ver, cuando habla Bolaños de que esta ley de amnistía va a servir para pacificar, si es que se está viendo plásticamente que es lo contrario. Es decir, que simplemente basta con recordar la expresión facial y las palabras de Míriam Nogueras en el propio Congreso de Diputados, echando sapos y culebras por la boca contra los jueces. O sea, esa imagen que yo haya oído no ha tenido ninguna respuesta, ninguna querella ni nada por el estilo, pero vamos a ver, era un desafío. A ver, es que eso
la imagen que me inspiraba este personaje, con esos ojos inyectados en sangre, dirigiéndose a los jueces y diciendo, ya les conocemos, ya les conocemos y lo van a pagar. O sea, pero vamos a ver, es que la única comparación que me viene a la cabeza es la hidra de Lerna, o ya son mitología griega, o sea, o su padre Tifón, que creo que echaba lava y fuego por la boca, o sea, pero vamos a ver, y frente a eso, frente a estos monstruos, porque aquí ellos están de pacificarse nada, sino que al contrario se están confiando, y lo que están haciendo es hacer subir todavía más la temperatura social y, entre otras cosas, para que hablemos de ellos y para ocupar los medios de comunicación. Pero frente a eso hace falta, ante los monstruos mitológicos, hace falta un Heracles, quiero decir que, bueno, o algo que se le parezca. Yo entiendo que Feijóo está la Torre de Hércules. No encarna precisamente ese personaje griego, ¿no? Pero o sea, sí creo que la respuesta tiene que tener mayor temperatura, y no solamente mayor temperatura, sino, a ver, ¿por qué esta iniciativa de que en el propio Senado esa ley de amnistía tenga que superar un trámite que viene de... ¿Por qué ha tenido que salir de Vox? O sea, ¿por qué no ha podido salir del Partido Popular? Yo me hago esa pregunta. Es decir, que... como tantos otros españoles. Continuamente se están quejando de que tienen al lado un partido que les quita votos. Pero vamos a ver, oiga, la mejor manera es, tenga usted las iniciativas que tienen ellos. Es decir, que en este caso, o sea, yo con vos pues no estaré nada de acuerdo, aunque sea un gesto simplemente, pero pues con los desaires esos de Ortega Smith y estas cosas, pues por supuesto que no, y no me gustan ese estilo. Pero las iniciativas que tienen, me llama la atención de que no salgan del Partido Popular. ¿Por qué? Porque es que, como muy bien está diciendo Figaredo, es que se trata de utilizar todos los recursos a nuestro alcance. Y ese es un recurso muy importante. Es que no es un recurso cualquiera, es un recurso del propio Senado. Iñaki, estoy contigo en lo del respeto judicial. A lo mejor es que son los propios jueces los que se dejan hacer cosas que en otros tiempos no hubieran sido. Por ejemplo, nos vamos a ir, los que tengan edad suficiente, al año 89. En la Audiencia Nacional está García Castellón, ¿no? Vale, me voy a buscar uno que estuviera, Baltasar Garzón. Yo en el año 89, como periodista, que ya ejercía, digo, Baltasar Garzón, ja, 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 este tío que acepta ir a cacerías, al mundo de los cuernos, va allí, se las paga no sé quién, y allí se concita con el ministro y con la fiscal. ¿Saben quién era la fiscal? Lola Delgado. Allí se encuentran todos, no se sabe quién paga, eso sí, pero qué gorrones, pero qué tal. Y luego asuntos que a lo mejor pasan por su juzgado. Y luego esa vocecilla que tiene, que parece un niño castrati, interpretando alguna ópera. Y yo duermo en el calabozo. En el 80 y... ¿Qué año he dicho? 89. En el 89 yo digo eso, que luego nadie puede reprocharme nada, porque todo eso se ha llegado a demostrar. Incluso hay imágenes del abono. De los cuernos, sí. Bueno, oye, pues yo duermo en el calabozo, pero luego, pues los jueces, yo no sé si los jueces saben que a lo mejor el tribunal que tiene que aceptar la querella por derechos contra el honor de mano del juez García Castellón no la va a aceptar y prefieren ahorrarse el bochorno. Puede ser, pero ¿cómo está la justicia? Ahora, que hay algo de una pizca de culpa en esa falta de respeto, en ese arrastrar tu nombre por el fango, en ese insinuar que este ya le conocemos, o este juega, hace política en lugar de aplicar la ley, todo eso que es manifiestamente injurioso, pues nadie va a hacer lo que tiene que hacer su señoría, que es ir a los tribunales y decir, oiga, este me ha injuriado, hola, venga. Lo que pasa es que como nadie lo hace, pues al final termina pasando lo que pasa. Bueno, ¿cuándo va a volver Puigdemont? Puede que se pregunten ustedes. Si le sale bien la jugada, que no está nada claro. Si García Castellón no lo remedia, podríamos decir. Pues hay quien ya tiene esas... ¿Cómo se nota que la redacción, el guión, el relato está construido? Jaume Asens, que ahora mismo ya no es nada, ¿verdad? Pero este lo tiene clarísimo, se lo preguntaban en una tele en Barcelona, en catalán, y lo contestaba, pero así, sin reflexión, a bote pronto.
En principi anirà al BOE més o menys a final de març, es començarà a aplicar maig-juny, els jutges tenen 2 mesos per aplicar la llei, això és el que està establert a la llei, això no vol dir que el compleixin, perquè poden no complir-ho, però en principi haurien de complir-ho en aquests 2 mesos, i en maig-juny s'haurien d'aixecar les mesures cautelars i haurien d'haver pogut tornar en aquelles dates. Mayo, junio, ellos ya tienen el cálculo hecho, campaña de las europeas, pues ya que esté aquí, la dirija y, en fin, y un gran acto que le van a preparar al estilo de Tarradellas, ja soc aquí, el president màrtir ha tornat, una cosa maravillosa. Ya veréis, si esto, la liturgia les va mogollón a estos indepes. ¿Alguna otra cosa que nos haya podido interesar de esto de la amnistía, que es el gran tema, probablemente no del mes de enero, sino del año? Pues vamos a escuchar a Cayetana, como ya diría Álvarez de Toledo, en la Comisión de Justicia. El presidente y su partido son desde el 9 de noviembre cómplices de sediciosos y desde ayer cómplices de terroristas. He dicho bien cómplices, de quienes promovieron la quiebra de la ley y los afectos en Cataluña, y de los que utilizaron las barricadas, la gasolina, la violencia, el terror. El señor Sánchez debe explicar esta aberración en sede parlamentaria. Debe explicársela a los ciudadanos que sufrieron el salvaje asalto al Prat y las noches de fuego y violencia en Barcelona, y sobre todo a los policías heridos. Yo visité a uno de ellos en el hospital. Estaba tumbado en una camilla con el cráneo partido y los pulmones encharcados, luchando por su vida. Se lo diré con claridad, incluso con un punto de crudeza. Su inconstitucional, antieuropea y corrupta ley de amnistía no tiene futuro. Pierdan toda esperanza. Pueden ustedes aprobar una ley que diga que Puigdemont es Napoleón y Sánchez el nuevo Aristóteles, pero no por ello van a dejar de ser lo que son, un prófugo de la justicia y un perdedor sin escrúpulos. El de al lado, lo de Napoleón se lo sabía, lo de Aristóteles anda un poco más flojo, Pero vamos, me hace gracia. Luego vota el cambio de la Constitución, pacta con el PSOE y las comisiones en el Congreso, que todo el mundo lo entienda. Junts tiene una presidencia de una comisión en el Congreso y Esquerra tiene 2. Y en la votación y en la elección de esos presidentes, el PP no votó para que fuesen elegidos por unanimidad. Y por el contrario, el PP tiene 10 presidencias en el Congreso de comisiones y para esas comisiones Esquerra y Junts no votaron. Do des. Para que me des. Y ella, que habla muy alto, está en ese juego. Vuela bajito. Bueno, también me parece interesante que ustedes conozcan lo dicho por una diputada francesa de Les Républicains que se llama Laurence Sayet, porque a lo mejor alguien piensa que esto solo nos importa a los españoles, pero ella dice que en Francia hay muchos que están muy preocupados por lo que pase con la ley de amnistía en España. Yo no estoy aquí para empezar a hacer teatro, para insultar a nadie, sino que estoy aquí para decirles que en Francia somos muchos los que estamos preocupados por lo que ocurre en España. Porque no se trata únicamente de una ley de amnistía, se trata de una ley que viene de una negociación política para formar gobierno. Y es ahí donde se puede hacer toda la diferencia. Y no piensen que porque estamos en Francia no nos preocupamos de lo que puede pasar con nuestros vecinos y amigos españoles. Si aceptamos en el seno de la Unión Europea que uno de los Estados miembros pueda pisotear así el Estado de Derecho y poner en tela de juicio la democracia, pierde su credibilidad toda la Unión Europea. Bueno, hacemos una pausa de publicidad. Les recuerdo lo beneficioso que sería para nosotros que nos echaran una mano en el sostenimiento de la cadena, y eso se puede hacer mediante donativos. Van a poner ahora los numeritos de las cuentas corrientes donde pueden hacerlos. Se pueden desgravar, eso es lo más importante que tienen que saber, que en la declaración de la renta del 24 van a poder aplicar un porcentaje muy interesante de lo que decidan donarnos contra lo que tengan que pagar Hacienda en ese ejercicio. Si las dos cuentas que aparecen ahí reflejadas les hacen una foto, pues es tan fácil como transferir la cantidad que ustedes quieran. También pueden utilizar la web del Club de Amigos, ahí hay una pestañita que dice donativos. Si la pulsan y siguen las instrucciones, es sencillísimo, está al alcance de todos. Nosotros se lo vamos a agradecer mucho. Ustedes van a poder desgravar y además apoyar
apoyar a una cadena que han elegido para informarse, para entretenerse y para contrastar opiniones. Piénselo. ¿Será lo de la ley de amnistía en Cataluña, el terrorismo cookie y el otro, la puerta de entrada a una amnistía para los presos de ETA, los que están en la cárcel, los que no dan información sobre los asesinatos, los que tienen una cuenta pendiente con todos nosotros? Vamos a ver a continuación qué piensa Bildu de todo esto y si ve o no la oportunidad. El saco de la amnistía sigue engordando y los socios de Sánchez, de Bildu y el PNV ven en la norma la llave para pedir también el blindaje de los presos etarras. Para el Ejecutivo, ambos tipos de terrorismo no son comparables y se amparan en que la norma servirá para recuperar la concordia en Cataluña. En el Partido Popular lo acusan de hipocresía. Yo creo que hay diferencias notables con el País Vasco porque el hecho terrorista del tiro en la nuca lo convierte en otra cosa, pero sí hay unas similitudes evidentes. Y el caso es que el acuerdo con los independentistas podría dar paso a que etarras condenados sin delitos de sangre pudieran beneficiarse también de la medida de gracia. Al menos son 40 los terroristas que Sánchez podría sacar de la cárcel, amparándose, eso sí, el brazo político de ETA en la diferencia de tipos de terrorismo que existen según el propio Ejecutivo. La presencia de miembros de Junts y Esquerra Republicana en Bilbao hace unas semanas en las protestas en favor de los presos de ETA ha hecho presagiar que las negociaciones con Sánchez para aceptar sus enmiendas a la ley de amnistía iban en esa dirección. ¿Eso y algún tráfico de informaciones no precisamente legítimo entre Interior y Bildu sobre los que están dentro de las cárceles y sobre las víctimas? En fin, huele mal. José María. Bueno, es terrible porque vemos los pasos que está dando el Partido Socialista. Juró y perjuró que nunca jamás pactaría con Bildu. Y pactó con Bildu. Juró y perjuró que no apoyaría a Bildu en las instituciones y les dieron hace un mes escaso el Ayuntamiento de Pamplona. No, nada más. Es terrible. Ahora enfrentamos unas elecciones en el País Vasco en las que es muy probable que la primera fuerza en votos sea Bildu. Y está por ver qué pasa con el Partido Socialista, si va a apoyar a Bildu o no, para que lleguen a formar el gobierno en la Comunidad Autónoma Vasca. Entonces, lo que vemos es que están claramente en esa negociación. Habían y estaban pasando a través del Ministerio del Interior asuntos, información y datos respecto de los presos etarras. Bildu, que llevó a 40 condenados por terrorismo en sus listas. Entonces, es que todo va en la misma dirección. Y el Partido Socialista es incapaz de negarlo taxativamente. Que probablemente si de repente lo negasen... Sí, no, desde luego, si salen a negarlo motu propio, podríamos dar por hecho que es que lo van a hacer seguro. Exacto. Pero es que en esas nos encontramos. Tenemos un Partido Socialista que está entregado a los enemigos de España. Y es que volvemos al tema, están pactando con quienes tienen las manos manchadas de sangre, entregándose a ellos. Y lo que tenemos que ver es, o sea, tenemos que conseguir que masivamente todo el mundo salga a combatir al Partido Socialista y que esos, ¿cómo se llama este señor de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme? Emiliano. Está todo el día lloriqueando por las esquinas, que hagan algo de verdad. Lo que pasa es que luego ellos son tan traidores como el propio Pedro Sánchez. Y lo único que buscan es mantenerse atornillados a su silla. Y al final lo que probablemente esté haciendo Paje sea otra estrategia más. Y lo que está haciendo Sánchez con Bildu no es más que una estrategia cualquiera para mantenerse 10 días más en el poder. Y cederán ante ETA, cederán datos de los presos, no presionarán para que se resuelvan, porque también es importante que todos los que nos escuchan lo sepan. Hay 437 crímenes de ETA sin resolver. Y los presos etarras que están en las cárceles tienen la clave para resolver esos crímenes. Iñaki. Sí. No, efectivamente, el hecho de que nieguen que va a haber amnistía para la gente de ETA, lo único, esa negación en absoluto es fiable.
Y es más, es que entra en la lógica, en su lógica, en la lógica de los hechos, que efectivamente eso llegará, eso está claro. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque el regalo que le han hecho a Bildu en Pamplona, dándole la alcaldía, que tampoco iban a hacer nunca algo así y lo han hecho. Es más, yo hace quizá un año no habría pensado que en unas autonómicas, que tras unas autonómicas vascas, el Partido Socialista pudiera apoyar a Bildu para gobernar el País Vasco. Pero hoy sí creo que es una posibilidad seria, pues porque como dicen una cosa y al día siguiente es la contraria, y como efectivamente no sabemos qué pactos han hecho con Bildu, porque están los famosos acuerdos con Junts en Bruselas, pero bueno, hay una parte de esos acuerdos que no sabemos a dónde llegan, pero también pasa lo mismo con el mundo de Bildu. Entonces, bueno, pues es una posibilidad. Yo antes no habría pensado, ¿por qué? Pues porque me parecía que el PNV, aunque estuviera en momentos mejores o peores, para el Partido Socialista era un socio estable, que le daba cierta seguridad. Pero es que ahora, como además es que tengo la sensación de que al propio Sánchez lo que le gusta, tiene alma de taur, o sea, le gusta arriesgar, entonces pues tampoco me resulta fiable. Se está diciendo mucho eso de que las palabras ya no tienen valor gracias a Sánchez. No solo las palabras, es que los hechos ya no tienen valor. Es decir, que aquí el problema, porque las palabras no están solas, las palabras remiten a hechos. Entonces, para mí, o sea, Bildu ya ha llegado a la presidencia del gobierno vasco. Es decir, que creo que ya va a ser hasta irrelevante en el momento en que se produzca ese hecho. Creo que ya no va a tener la relevancia que debería tener. Porque de alguna manera, yo recuerdo que fue con la guerra del Golfo que el filósofo Baudrillard decía, la guerra no ha tenido lugar. Bueno, se refería a toda la procesión de los simulacros, en fin, lo decía desde un punto de vista filosófico. En este caso, habría que decir lo contrario. La llegada de Bildu a la Lehendakaritza y al ACUA, al gobierno vasco, ya ha tenido lugar. Es decir, porque simbólicamente ya lo ha tenido. Es decir, que lo único que podría ocurrir es que si se produce fácticamente, pues sería una confirmación de los hechos. Pero algo que sabemos que potencialmente ya está ahí y que se puede producir con absoluta tranquilidad. Yo estoy de acuerdo en que los pactos secretos estos, ¿cómo le llamaba? Encapuchados, los pactos encapuchados, que está muy bien puesto el nombre, entre el Partido Socialista y Bildu, pues son una realidad y que no sabemos. Pero a mí me parece que da igual, al Partido Socialista, a Sánchez le da igual lo que tenga que dar, es que le da igual. ¿En qué proceso están? Están en el proceso de trasladar los presos etarras condenados por terrorismo a las cárceles del País Vasco, y es lo que van a seguir haciendo, y a continuación los van a ir poniendo en libertad. No hace falta. Y después, perdón, Carlos, transferir las competencias sobre instituciones penitenciarias a las comunidades autónomas, al País Vasco. Claro, sí, de tal forma que una vez trasladado un preso en las cárceles vascas, es el gobierno vasco quien tiene la competencia sobre él. Ya tiene muchísimas competencias para irlos poniendo en el tercer grado y tal, en libertad. Esa es no hace falta ni una ley adicional de amnistía para los... No, pero esa es la idea. La pareja de baile que luego... Bueno, quedan muchos etarras fuera de España que sí que irían a la cárcel, y a eso sí que habría que amnistiarlos. Bueno, pero a esos los van a juzgar y van a seguir el procedimiento ordinario. El procedimiento ordinario de juzgarlos, encarcelarlos y trasladarlos al País Vasco. No creo que se vayan a atrever a hacer... Ha sido tan enormemente grave lo ocurrido en el País Vasco, lo que querían plantear también para Cataluña ahora, que no van a entrar a ese trapo. Lo grave es que hay 437 crímenes sin investigar. Ahí es donde hay que
Ahí es donde la opinión pública y los partidos políticos de la oposición tienen que meter el dedo. Ahí es mucho más importante, porque son delitos de lesa humanidad. Estos no van a prescribir, están esperando que prescriba. A lo mejor es lo que quieren hacer, algún tipo de cambalache, hablando de la prescripción de los delitos, estos que están sin investigar, estos 430 y tantos delitos, sin necesidad de juzgarlos, tengan la posibilidad de largarse a la calle. Pero el procés vasco y el procés catalán son muy diferentes sociológicamente, históricamente, y cómo han evolucionado. Vamos a ver. En primer lugar, en el País Vasco se produce un éxodo de vascos al resto de España que adulteran durante 40 años cualquier comicio electoral en el País Vasco. Y eso, Bildu, es la primera conquista de Batasuna, Bildu y el mundo terrorista. Por cierto, con la autocomplacencia del PNV, que ganaba en esa expulsión de una parte de la sociedad vasca. Y, por cierto, sin que nadie en Europa levantara la voz. Uno de los mayores escándalos sociológicos de la historia europea de los últimos 45 años. La gente huía del País Vasco por terror. Eso es terrorismo, que a lo mejor Bolaños no se ha enterado. En segundo lugar, Bildu vive durante, Batasuna antes, viven durante 30 años y ETA bajo el dominio del imperio de la ley penal. Ahí sí que no había ningún problema de un gobierno que fuera a amnistiar, por lo tanto, el miedo a la imposición de las penas existía. Y no había, por lo tanto, la estrategia reciente no es posible, porque no iba a haber ningún gobierno, ni siquiera del Partido Socialista en aquella época, que hubiera torcido el brazo. En tercer lugar, Bildu, Batasuna, el mundo de ETA, con la condescendencia del PNV, aspiraba a un cambio generacional. 30 años después de los años 70-80, llega una nueva generación intoxicada por el buenismo, no, el malismo de ese nacionalismo vasco. Yo cuento que, por ejemplo, haciendo el Camino Santiago hace unos meses, desde Pamplona hasta Logroño, cuando llegaba a Estella y la veía, o sea, la cuna del carlismo, antes de que llegara Mel Gibson, por cierto, la cuna del carlismo, ocupada por Bildu. Es que han conseguido permeabilizarse y ese ha sido su gran éxito. Hemos expulsado la parte de la sociedad que no nos interesaba, hemos conseguido el cambio generacional, hemos conseguido que mucha gente joven asuma nuestros postulados y además hemos ido ganando terreno institucionalmente. Por eso cuando sale Óscar Matute o sale Merche Aizpurúa no es la misma estrategia que tiene Puigdemont. El caso Puigdemont es muy diferente, porque ese es el caso de la evolución de la neoburguesía catalana, completamente transformada y mutilada intelectualmente y convertida a la causa del independentismo. Y a partir de ahí se produce una ruptura abrupta sociológicamente de manera diferente, porque estaban en el poder, donde sí que tienen la necesidad de reparar el daño judicialmente de manera inmediata. ¿Qué pasa? ¿Le interesa a Bildu replicar la estrategia de Puigdemont? Hoy por hoy no, pero no lo descarto. Y el tema sería que si Bildu en un momento determinado, porque no llega a ser Lehendakari el candidato que han presentado, o por cualquier razón le imponga una condición adicional a Pedro Sánchez, y es que yo tengo que seguir legitimándome, y la legitimación pasa porque también exonerar de responsabilidad penal los hechos penales que tuvieron lugar en territorio vasco en el resto de España. Bueno, necesitamos un desengrasante, y el desengrasante va a ser que ustedes conozcan las andanzas de la comadre deslenguada. Apenas unos días ha tardado la ministra Montero en volver a sembrar la polémica sobre la educación entre la clase política, la última en la Convención de los Socialistas de La Coruña. Porque el Partido Popular, hace un rato escuchaba unas declaraciones de este hombre que habéis mandado para allá, para Madrid, desde las gafas, bueno, los dos tienen gafas, del que tiene menos pelo, del Tellado. Acudir al insulto ha sido una estrategia recurrente por parte de la titular de Hacienda, quien ahora es vicepresidente primera del Gobierno y que, sin embargo, la de Tellado no es la primera de una larga lista de ofensas. Así se ha referido hace unos meses a Feijóo y a exlíderes del Partido Popular. El Partido Popular, entonces de Casado, bueno, de Rajoy, cuando llegamos, el de la barba y el puro. El Partido Popular del señor Casado,
el de la sonrisa eterna que no decía nada, y ahora el Partido Popular del señor Feijóo, el marinero. 4 años desde la llegada de Pedro Sánchez, después de esa moción de censura. Esto parece que ha pasado hace mucho tiempo, ¿no? Dice uno, uy, el de las barbas, pues no hace tiempo que Rajoy se fue del gobierno. Lo cierto es que muchos insisten en que pocas no son precisamente las cosas que pudieran decirse de la que se presenta como médico y que más que al ejercicio de la medicina ha dedicado su vida a la gestión política de la atención sanitaria. Y es que sus salidas de tono no han sido tampoco pocas. Chiqui, son 1.200 millones, eso es poco. Cuando tú afectas un impuesto es que tú dices, si tú recaudas por este producto, solamente puedes gastártelo en Juanola. No te lo puedes gastar en nada más. Entonces, si las Juanolas no están, ahora tienes los recursos y no tienes dónde gastarlo. Es mi madre. Dando cuenta de que la educación y buenos modos en política están a la orden del día. ¿Y por qué nos pone este hombre este vídeo? Este hombre os pone este vídeo para que aprendáis 2 cosas importantes. No todos los sevillanos han nacido con el arte y la gracia en el bolsillo, eso queda claro. En segundo lugar, ¿qué suerte habéis tenido vosotros y yo con el médico que os tocó en la Seguridad Social? Podía haber tocado esta, te da un pasmo, un parra que te da cuando te dicen, mire, ahora le va a atender aquí la de, usted tiene deficiencia capilar, como al pobre Tellado. Bueno, hecho el desengrase, hay que... ¿Qué? Venga, no, adelante. muy bien. Pero muy aquí... bien. Claro, como hay tú que vas sobrado comentar, de pelo, te da igual. Bueno, bueno. No cantemos victoria. Es cuestión de tiempo. Que dicen, el sanchismo es esto. No. El PSOE es esto. Sí. El Partido Socialista es exactamente igual que esta mujer, pero desde que se fundó, el Partido Socialista nace utilizando la violencia y la amenaza como método, pero desde que se inventa. El propio Pablo Iglesias se dedicó a amenazar en el Parlamento, el bueno. Entre comillas. Sí, Pablo Iglesias, el fundador del Partido Socialista, a amenazar a sus adversarios políticos desde la tribuna. La Pasionaria hizo exactamente lo mismo, tanto es así que después de amenazar a Calvo Sotelo fue asesinado precisamente por la escolta del presidente. En definitiva, el Partido Socialista es esto, no es el sanchismo, es el Partido Socialista. Lo que pasa es que ahora tienen suficiente poder para poder dar rienda suelta sin tener que fingir una imagen artificial. Bueno, den gracias porque no vuelva la Seguridad Social y que no les toquen algún consultorio como médica de cabecera de lo suyo, porque entonces sí que han tenido muy mala suerte. Vamos a continuar con otro gran protagonista de la semana y quiero que lo vean aquí detrás. A ver, ¿tenéis preparado ya? Yo me voy a apartar para que se vea la cosa estupendamente bien. Ahí está. El Quijote, ¿no recuerda el Quijote? Bueno, pues no es el Quijote. Evidentemente no es el Quijote. Es el Cobarde de la Mancha. El Cobarde de la Mancha es Emiliano García Paje, a quien veis aquí, con el borrico, y el Hidalgo que necesita un maquillador que va con él a todos los viajes, que cobra además de lo vuestro y de lo mío. Cobra porque se conoce que hay que quitarle mucha cosa de la cara a Pedro Sánchez, por eso se lleva un maquillador especializado, para que, en fin, él no pierda un afán en ningún caso. El Cobarde de la Mancha. Esto tiene una explicación, la hemos visto esta semana. Resulta que era por la mañana, es muy distinto. Cuando declara Paje por la tarde, después de comer, sustancial, ya después de cenar, no hace declaraciones. Después de comer, o sí declara por la mañana. Por la mañana fue, porque sabemos dónde fue, en Fitur, y en Fitur lo que dijo pues es una cosa pues, cargada de 1000 razones. Manchegas o no manchegas, da igual. El PSOE se está colocando en el extrarradio constitucional. Vamos a escuchar a Emiliano. Probablemente estamos muy en el límite ya, en el extrarradio de la Constitución, ¿no? Estamos a punto de pisar la frontera constitucional, ¿no? No me siento cómodo con esa definición o ese intento de relativización del terrorismo. No hay terrorismo bueno y terrorismo malo. El terrorismo es terrorismo. Terrorismo significa tener intención de generar terror.
tener intención de generar... Si es que todo lo que dice es pertinente. Lo del extrarradio constitucional, pues me parece muy bien tirado. Muy bien tirado. Lo que no entiendo es por qué... Bueno, debe ser verdad aquello del refrán que no hay peor cuña que la de la propia madera. Esto les ha sentado peor que si ponen 8 horas de un discurso de Feijóo. El socialismo está excitadísimo con Paje. Hay algunos que lo que hacen es literalmente invitarle a abandonar el partido. Deja de ser un coñazo y vete ya, ¿no? Algunos ejemplos. Óscar Puente, el adalid de la alta velocidad. También en Fitur, creo. No, yo creo que quien está en el extrarradio del Partido Socialista Obrero Español es el señor Paje desde hace bastante tiempo. Nosotros estamos en el centro de la Constitución. Yo estoy en el centro, tú en el extrarradio. Wow, qué bonito todo. Y el tío con el cartel del AVE detrás para que puedas ir deprisa del centro al extrarradio o del extrarradio al centro según convenga. Dice en esas mismas declaraciones algo que hace reflexionar. Las vamos a poner poco a poco. Si es necesario, las volveremos a poner. Pero reflexionen ustedes a propósito de lo que revela Óscar Puente, que no es de hacer grandes revelaciones, ya lo sé, pero en este caso lo hace. ¿Hay terrorismo bueno y terrorismo malo? No, lo que hay es trajes a medida para impedir que el Parlamento legisle y que las medidas legislativas que apruebe el Parlamento sean efectivas. Ese es el problema que tiene este país. Es el momento de no hablar más de ese tema y de actuar, y eso es lo que está haciendo el Partido Socialista. Algunos actúan, parece que les molesta que cuando actúan nosotros seamos críticos. Hay que hacer trajes a medida, yo me cuesta entenderlo, ¿eh? Hay que hacer trajes a medida para que alguien no impida que legisle el Parlamento cosas que no son legislables, entiendo, ¿no? Porque si no, no habría que hacer trajes a medida. A ver, ¿cómo es esto, claro. Mario? Bueno, ¿A ti que se te da el sudoku? A ver, ayúdame. A mí el sudoku, sí. La gallina. Vamos a ver, cuando yo escuchaba a Emiliano García Paje me parecía un árbitro del VAR, de esos que dicen, cuidado, el penalti ha sido en la línea, no ha sido en la línea, ha sido en el extrarradio, gol. Vamos a en el extrarradio. El otro día, en los cuartos ahí del Atlético de Madrid de Sevilla, no, anúlalo, que no está en el extrarradio. Por cierto, estás en el extrarradio, estás fuera de la radio. Esa es la realidad, es decir, no estás en el límite, ¿no? El uso, desde luego, del lenguaje por parte de García Paje no es el mejor. A mí estos me parecen Rinconete y Cortadillo, ¿eh? Rinconete aquí, Cortadillo ahí, y el PSOE, el patio de Monipodio. El PSOE, el patio de Monipodio. Ya que estamos cervantinos, nos vamos a poner el patio Monipodio. Pero es que Monipodio es Paje. Monipodio es capaz de decir una cosa por la mañana y una cosa por la tarde, cuando recibe la llamada pertinente. A ver, a mí me llama Óscar Puente, o el émulo correspondiente del Partido Popular, y me echo a reír. ¿El mulo? ¿Has dicho? El émulo, que hay algún émulo. Por cierto, quiero una noticia, van a prohibir el juego ¿Quién es quién? Ese que decía, no, es calvo, tiene gafas, que ahora por decir calvo tiene gafas, aquí la gente se ofende también. Uy, ahora mismo hay que tener mucho cuidado con las descripciones. Uy, deficiente también. Capilar. Por eso, alopecia capilar. Alopecia, lo digo porque ahora hay muchas sensibilidades y luego todo el mundo se lanza a los trastos en las redes sociales. Lo digo que algún juguete habrá que prohibirlo últimamente con las sensibilidades que hay por aquí, ¿no? Pero esto es el patio de Monipodio cervantino. Es decir, el Partido Socialista ya no es nada. Es un patio sin techo, sin paredes, donde la gente lo único que busca es el cobijo de Rinconete, que es el que da los escaños y da los cargos. Y de pronto existe, como digo, un García Paje, que es el encargado, de vez en cuando tiene, como en aquella película de Fernando Fernán Gómez, donde había un diablo y un ángel, y de pronto salía el diablo, le contestaba el ángel. Sí. Pero en este caso es muy parecido. O sea, aquí Cortadillo se dedica a veces a atender al ángel y a veces a atender al diablo. El problema es que al final acaba uno absolutamente desequilibrado, porque entre otras cosas ya no sabes si atender al ángel o al diablo, y acabas atendiendo a la nómina de cada mes, que es la que te pagan para poder mantenerte como presidente de la Junta de Castilla-La Mancha. Carlos Entrena. A mí me ha gustado mucho esta instalación, esta performance que habéis organizado aquí, porque además Paje está muy bien situado. Yo creo que es el punto donde tiene que estar. Lo que pasa es que su jefe, Sánchez, lo que no tiene es nada de coraje, ni del valor, ni del idealismo de Don Quijote. No sé dónde habría que ponerlo. Pero Paje sí, efectivamente, es una persona que dice cosas, y ahora voy a la política, sencillas, que se le entiende, y que la gente por eso le sigue, y por eso le hace tanto daño al Partido Socialista. Y por eso el ministro de Transporte estaba tan ofendido con estas declaraciones, porque se le entiende, porque a Paje se le entiende.
Y se ha descubierto, este ministro se ha descubierto, que dice, lo que no hay que hacer es hablar de amnistía y lo que hay que conseguir es que se aplique la ley y tal y no sé qué y no empezar a dar... Y a callar. No les gusta, y a callar, no les gusta hablar de la amnistía. No les gusta y hay que hablar. Y hay que hablar, sí señor. Y yo no obstante, Paje, no nos confundamos. Paje está defendiendo su asiento. Sí, Paje dice esto porque él cree que le garantiza tener la reelección o optar a la Secretaría General de un partido socialista triturado después del paso de Pedro Sánchez. Tal vez. O sea, quiero decirte que yo en este gesto de Paje no veo ni valentía ni intenciones reales más allá de una estrategia política interna dentro del partido. Pero José María es el único que hay en esas filas. Pero es si que eso hubieran es peor. dos, a lo mejor nos íbamos con el otro. Pero es que eso no es hay más peor, que porque eso alimenta la sensación de que existe un PSOE bueno y un PSOE malo, cuando es falso. Todo el Partido Socialista es fatal para España, todo. Sí, hay que hacer una confrontación total y absoluta contra el Partido Socialista y sus políticas. Cada vez que el partido... No nos olvidemos que en el periodo democrático de España el Partido Socialista ha gobernado España el 80% del tiempo. Que es que el Partido Socialista es responsable de la ruina en la que nos encontramos en España. Que es que España, cuando entra la democracia, estamos en el top 7 de los países de Europa y estamos en el top 15 de los países de la Unión Europea. Con todo el cariño que te tengo, vamos a desmenuzar eso que dices tú. Llega a España Sharon Stone, hace 20 años, ¿vale? Y claro, tú y yo estamos sentados en primera fila, ahí sentados, por si acaso hay que hacerle alguna pregunta, nada, no por nada, ¿eh? Estamos ahí sentados. Y tú, Sharon Stone es el PSOE. Tú y yo estamos allí en el fondo porque pensamos que en algún momento cruzará las piernas, ¿no? Y tú me pides ahora, el momento en el que Sharon Stone va a cruzar las piernas, tú cierras los ojos porque el PSOE es malo y no hay dos PSOEs sino solo uno. Hombre, José María, no me castigues de esa manera, que yo estoy aquí... ¿Me estás comparando a Paje entonces con lo que hay PSOE, dentro del cruce de piernas del PSOE? Se está acordando de Sharon Stone. Es instinto básico al fin y al cabo. Es instinto básico. Lo que puede que tome... Javier, os voy a decir un secreto. No, aquí el único que ha estado con Sharon Stone he sido yo. Yo también. Yo también. Yo también. Entonces, bueno, he estado en un sentido coincidente. No bíblico. Yo he estado porque he coincidido con ella en un bar en Nueva York y estábamos uno al lado del otro, nada más. Pero le habrás invitado. Yo coincidí. Hice lo que podía, pero no conseguí. Coincidí en una cena en la que ella, que es un poco provocadora, lo que hacía era utilizar con un cuchillo reluciente el foco de la luz que la ensalzaba, ¿verdad? Y se lo ponía en los ojos, como lo que hacen en los toros en Pamplona, se lo ponía en los ojos a todos los varones que estaban sentados en la misma mesa que ella, ¿no? Como provocándoles. Bueno, es igual, esas son otras historias. No me pidas que no mire al PSOE en lo único que me podría interesar, que es la disidencia, si es que la hubiera, que tienes toda la razón y te la voy a dar ahora. Primero voy a enseñar lo que dice el cancerbero este de Milagro Navarra, Santos Cerdán, porque estamos ya en una mística que yo ya tampoco la comprendo. Este emite un tuit en el que dice todo terrorismo es malo, García Paje. El problema planteado por otros es, ¿qué es terrorismo? Creo que la gran mayoría lo sabemos y tú deberías saberlo. Ahí hay algo, ¿verdad? Una cosa entre manchegos y navarros que yo no me atrevo a calificar. Algo sabe, pero el otro no quiere descubrirlo. Y ahora voy a darte la razón completamente. La cosa del cruce de piernas de Sharon Stone es un momento fugaz, que no puede deslumbrar nada, porque duró la valentía, de ahí lo del cobarde de la Mancha, duró la valentía de Emiliano, bueno, ya lo dice el clásico, fuese y no hubo nada, pues eso, Paje rectificando. Con el 90% de lo que hace mi partido y mi gobierno, pero discrepo en alguna cosa y yo creo que se me tiene que permitir decirla, ¿no? Y decirlo con respeto porque yo no ataco nunca personalmente. Dicen que ese no es el camino desde su partido. Bueno, pero es otra opinión. Bueno, que está de acuerdo con el 90% de lo que dice su partido por si acaso hubiera represalias. Nos vamos a publicidad.
con el valor de Paje que se le supone, pero solo a ratos, ¿no? A ver, Iñaki. Bueno, a ver, yo creo que busca Paje. No, este hombre está en campaña electoral, yo creo que lo ha dicho Figaredo, está en campaña electoral de sí mismo. Quizá está pensando en el día después y, bueno, pues una vez caído Sánchez, que él sea la alternativa. Entonces, sabe que puede decir cosas, pero no romper la baraja. Luego, por otra parte, también pues tiene una situación mucho más cómoda y mucho más sólida que la que tenía, por ejemplo, Nicolás Redondo Terreros. Quiero decir que él, hombre, es que está presidiendo una comunidad autonómica. Entonces, claro, no es tan fácil librarse de él y ponerle en la calle como se hizo con Nicolás Redondo Terreros. Entonces, pues ahora la pregunta que me despierta esa autocampaña que está haciendo, que es, pues digo esto, pero mañana reculo. ¿Merece la pena realmente que sobreviva el Partido Socialista? Yo me hago esa pregunta muchos días al ver el espectáculo del sanchismo. Es decir, que realmente tiene arreglo. O sea, o no sería pues una mala noticia que sobreviviera al sanchismo, con un personaje pues como García Paje, que ves que tiene un doble lenguaje, que ves que que está pensando en sí mismo, y luego pues claro, el encanallamiento de ese partido y del propio panorama político español es tan grave, es que es tan grave que yo creo que además en ello tiene cierta culpa, y también lo voy a decir, el Partido Popular. Porque si después del zapaterismo, donde salimos todos bien saturados de fantasías y de cursilerías y de iniciativas graves como fue la negociación con ETA que humilló a las víctimas. Si después de eso Mariano Rajoy, cuando llegó al poder, hubiera iniciado lo que se ha llamado tantas veces una batalla cultural y una verdadera batalla política, eso habría obligado, de alguna manera, porque hablo de crear una atmósfera nacional pedagógica, eso no habría permitido la impunidad con la que el Partido Socialista no hizo una autocrítica. Es decir, que si tú tienes enfrente una oposición que te está señalando todos los disparates que has cometido, y que los cometió Zapatero, bueno, es que fue una legislatura que acabó hablando de si van a proponer en el Congreso de Diputados una iniciativa sobre los derechos del simio. Yo me acuerdo que en aquella época, bueno, pues, en fin, pues pasaba un poco como en esta, o menos gravemente que en esta, pero la salida que tenías era reírte, ¿no? En el caso de los derechos del simio, yo me acuerdo que escribí un artículo porque se trataba de que el simio se pudiera mover con toda libertad por el territorio nacional. Entonces, como había zonas en mi tierra en las que yo todavía no podía moverme, porque estaba todo el mundo ese de ETA, del terrorismo de baja intensidad, o sea, entonces yo me acuerdo que escribí un artículo solicitando, si no ya como español, sino como simio, no se me podía reconocer el derecho a poder pasear por mi ciudad. En fin, bueno, pero ese fue el final, la Alianza de Civilizaciones, todas aquellas cosas, el PIF es masculino, aquella brillante intervención que tuvo Leire Pajín. Entonces ya digo, si toda esa ofensiva que fue el comienzo de este tsunami populista en el que estamos sumidos, hubiera tenido una respuesta durante los años en los que gobernó el Partido Popular, yo creo que Sánchez lo habría tenido más difícil para llegar a donde ha llegado ahora. Más difícil, tal vez sí, Iñaki, pero... Porque no habría habido una atmósfera, es que, claro, lo que hemos tenido es una ausencia de pedagogía nacional y democrática en todo. Entonces, eso está permitiendo los disparates que estamos hoy oyendo.
Ya, pero nunca ha sido un problema eso para la familia socialista, que manda al chofer a comprar cocaína al centro de Sevilla y luego viene, dinero público a las puertas, y ahora para ti, ahora para mí. En fin, recuerdo una ministra socialista de la época Zapatero que dijo, ¡uy, qué chulo este palacete en la Castellana de Madrid, donde está el Instituto de la Juventud, el INJUVE, al lado de Bankinter, ¿verdad? Y dijo, pues esto para mi novio. Que se busquen una oficina los del INJUVE. Y plantó allí a uno que, en fin, que vino y estaba allí como un marajá, eso sí. Y luego lo que decíamos antes de Paje. La operación, acabemos con el soldado Paje, el manchego, el cobarde manchego, estaba diseñada, estaba hecha. Por eso se llevaron a la alcaldesa de Puertollano a hacer de portavoz del gobierno para darle telediario, y por eso al marido, que era panadero, lo convirtieron en director de Relaciones Institucionales de Solaria. Y para amenazar a Paje. Claro. Lo que pasa es que Porque Paje, si esta señora es ministra, tiene ya la misma notoriedad que puedas tener tú como presidente autonómico. O más. Y como tú nos toques las narices, tú te vas fuera y entra ella. Lo que pasa es que inesperadamente no le podían decir no te presentes, pero estaba hecha la operación para que después del fracaso de Paje en las elecciones, que se daba por descontado, pues llega la alternativa. Esta chica joven, que es ministra, mira que todos la conocen y ya está. Lo que pasa es que falló lo esencial, que es que Paje ganó las elecciones, el único de los grandes varones declinantes. Y entonces no hubo manera, hubo que echar atrás, frenazo a la operación, y ahí se quedó Paje. Paje sabe que si continúa Sánchez no va a presentarse a ninguna elecciones más, ni en su tierra ni en ninguna otra. Si continúa Sánchez. Si continúa Sánchez. Esa es la cuestión, porque aquí estamos todos admitiendo que este señor pues puede estar una serie de años gobernando en España. Pero yo mantengo la tesis, y alguna vez la he explicado, que cuando llegue la Unión Europea, después de las elecciones el año que viene, y se forme el gobierno de la Comisión Europea y esto, va a haber un análisis de las cuentas presupuestarias de España, las reglas fiscales, que no se van a cumplir, que no, esta señora no va a poder explicarlas. Y yo creo que le van a acabar haciendo lo que yo digo, un zapatero a Sánchez. Vamos a tener que aguantar este año de elecciones europeas, que son tan importantes, pero el año que viene, cuando ya la Comisión empiece a ver las cuentas de los distintos países europeos, el déficit y la deuda pública española, pues es una deuda muy, muy importante pues para nuestra situación de crecimiento, que no estamos creciendo mucho. Sí, bueno, y luego está el escenario de los indepes catalanes, que si no obtienen compromiso de referéndum, pues también mandarán, este gobierno lo harán saltar por los aires. Bueno, vamos a ver, solo hay dos vías para hacer saltar a un gobierno, que es convocar elecciones o una moción de censura. Vamos a ver, Sánchez tenía que garantizar con su abaco electoral que sumaba, y a partir de ahí ser investido. A partir de ahí el único que puede disolver el Congreso, en las Cortes Generales, y convocar elecciones es él. Pero es que incluso con la presión que le hagan los nacionalistas, porque él puede prorrogar presupuestos. O sea, cuidado que la llave la tiene él. La llave la tiene desde el punto de vista de lo que es la convocatoria de unas elecciones. Y simplemente ya por desengrasar quería también... recordar la situación de Zapatero cuando el déficit y la deuda pública. Pero, ahí hubo mucha presión. Y es verdad que ahora ha habido una excepción de las reglas fiscales, y es verdad que se van otra vez ya se han impuesto algunos hitos y se van a tener que cumplir. Pero date cuenta de una cosa, Carlos. Él se va a dedicar a subir impuestos. Y lo hace además con el beneplácito de sus socios. Es decir, que para equilibrar las cuentas, él no tiene ningún problema conseguir con la salmodia de decir que España es uno de los países que tiene menor presión fiscal de la OCDE. Por tanto, si va subiendo, el desequilibrio en términos de déficit lo va a ir paliando. Y ojo que en términos de deuda pública, el comportamiento del saldo vivo de la deuda pública este año no ha sido malo. Porque hay que decir las cosas como son. Ya digo que por desengrasar, me han dicho que van a cambiar el nombre del programa, que ahora se va a titular Mas se perdió en la Mancha. Y no precisamente Artur Mas, sino que es García Paje el que se perdió en la Mancha, ¿no? Sí, habéis citado el caso de Zapatero. Yo creo que Zapatero no llegó a la osadía de este hombre de maquillar las cifras económicas. Es decir, a ver, la propia prensa, si miramos, no voy a decir a partir del 2011 que llega Rajoy,
Antes, a partir del 2008, cuando ya los medios se hacen ecos de la crisis, o sea, fue una época conflictiva, es decir, que Zapatero tenía problemas y además la información que estaba saliendo permanentemente, y no digo ya en la época en que gobernó el Partido Popular, permanentemente las colas en los comedores de Cáritas, continuamente había una sensación de que el país atravesaba un momento crítico económicamente pero es que lo que estamos viviendo ahora es algo asombroso, es decir, la prensa permanente, los medios de comunicación no informan ni de la inflación ni del endeudamiento público, y ahora estabas hablando, Carlos, de las cuentas fiscales y de Europa, pero si es que lo siguen ocultando y lo que está diciendo Mario, es decir, que si puede todavía aguantar y prorrogar los presupuestos, bueno, pues seguiremos viento en popa. Quiero decir que la sensación que va a tener la ciudadanía española es que estamos viento en popa. Primero tiene que conseguir que se le aprueben estos presupuestos, claro, para luego prorrogarlos, porque no puede prorrogar los anteriores. O sea, primero que le aprueben esto. Y luego, el año que viene, porque claro, ahora la única batalla que se puede dar contra el sanchismo y contra Sánchez es la amnistía y los pactos estos irregulares que ha hecho con uno, con otro, con Bildu, con los de Esquerra y todo esto. Salvo que alguno de estos minúsculos grupos lo dejen tirado en alguna votación importante. Como ya ha sucedido. Como ya ha sucedido, pero bueno, que tenga alguna mayor trascendencia. Hay otro detalle. Un detalle solo. Yo me pregunto solo. ¿Qué pasa? Que en esta época no hay desahucios, no hay colas en los comedores de Cáritas. Pero es que, o sea, ¿por qué el Partido Popular no está jugando ni siquiera la carta económica que jugó Rajoy? Como dices, pareces nuevo, como dicen. Los medios de comunicación están comprados todos. Todos. ¿Por qué motivo no están informando efectivamente ahora de la situación que está viviendo España, que es la peor situación de la historia? España, comparativamente con Europa, nunca estuvo tan mal. El objetivo famoso de España, que era confluir con Europa, acercarnos en términos salariales, en términos de bienestar, en términos de deuda, en términos de acceso a la vivienda, de acceso al crédito. Estamos peor que nunca, nos estamos alejando de Europa, pero como nunca había pasado. En España el PIB per cápita está más lejos que nunca de los principales países de Europa. En España la capacidad de acceso a la vivienda está más lejos que nunca que en los principales países de Europa. España está yendo por una senda económica nefasta, pero nadie dice nada porque a nadie le interesa atacar al gobierno, porque saben que la supervivencia de el Mediaset, de Antena 3, depende del gobierno. De la manduca. Y perdón, porque hay una batalla que también se puede dar, y es la batalla del techo de gasto. Hay una norma que debe ser aprobada por las cámaras que establece el límite de gasto de la administración pública. Y entonces estos presupuestos que va a traer el gobierno serán unos presupuestos que incrementen el gasto con respecto a los anteriores. Y por lo tanto habrá que aprobar un nuevo techo de gasto. Esta norma está prevista que su aprobación se efectúe por ambas cámaras, Congreso y Senado. Si el Senado tumbase el techo de gasto, el Congreso no podría levantarlo con una mayoría reforzada como sucede con las leyes ordinarias. Pues bien, el PP tiene en su mano de nuevo tumbar el techo de gasto. No obstante, ya María Jesús Montero advirtió el otro día que a ella más o menos que le daba igual que se aprobase o no el techo de gasto. José María, casi por alusión, porque yo redacté la Ley de Estabilidad Presupuestaria, yo introduje en España lo que es el techo de gasto, clonando lo que había en Suecia y en Noruega, ¿no? Fíjate, en el caso que efectivamente, porque lo discutimos en su momento, que podía haber bloqueo en el Senado, un supuesto hipotético cuando lo redactábamos en otoño del año 2000, fíjate que son capaces de modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria, para decir que bastaría simplemente
con que la aprobará el Congreso de los Diputados. Pero bueno, pero vamos a ver. Sin ningún problema. Sin duda, pero tienen que hacerlo. Sí, bueno, pues lo harán. Sí, lo harán de manera urgente, como lo hacen. Pues ¿Cuántos letrados del Congreso están en los ribazos de la carrera de San Jerónimo? Pues hombre, pues eso, ¿qué más da? Bueno, cuando el tío tiene mucha cara dura, cuando el tío es capaz de mentir lunes, martes, miércoles y jueves, pues lo único que podemos hacer nosotros es hacerle un seguimiento veraz, riguroso, serio de lo que hace. Él se levanta fin de semana y dice, a ver, que preparen el Falcón. ¿Dónde estamos hoy dando la murga? En el Ferrol o en La Coruña, me da igual, porque hay elecciones, acuérdate, el 18 de febrero. Ah, sí, pues llévame para allá. Coge al desmaquillador, que es uno que lleva, que le pagan aparte para que le desmaquille. No sé si le maquilla o le desmaquilla o ambas las dos cosas. Coge al de la jeringuilla, que es el que le mete la kriptonita. Y en el vuelo, pues ya cuando llega allí, ya viene hiperexcitado. Y entonces llega allí, se encuentra con poca gente, esto le debe cabrear, se encuentra con el señor del PSOE que se presenta allí a las elecciones, también le debe cabrear un poco. Y entonces dice, bueno, ¿qué digo yo aquí? Ya, les voy a contar la última cosa que hemos aprobado en Consejo de Ministros. Va a haber un refuerzo, 500 millones para que los chavales, que no son capaces con las mates ni con la comprensión lectora, superen los problemas, porque este es el gobierno de la gente. Este es el gobierno del paraguas protector. Y nadie le cuestiona la ley CELA, nadie le cuestiona que hayan quitado de la enseñanza en tiempos PISA, que es cuando lo miden, pues algo tan básico de las matemáticas como la regla de 3. Lo único que cualquier persona que se dedique a la poesía utiliza de lo que aprendió en matemáticas no son ni las ecuaciones, ni las raíces cuadradas, ni los derivados, ni las diferenciales, ni las funciones. Pero la regla de 3, amigo, es así. Hasta que esta señora decidió quitarla de un plumazo fuera. Bueno, entonces llega otro día y dice, hoy ¿qué toca? Hoy vámonos al Ferrol. Antes el Ferrol del Caudillo. Llega allí y dice, ¿dónde está hoy el mitin? Dice, en Navantia. Llega a Navantia y dice, a ver, hemos aprobado que vais a hacer aquí, en Navantia, en el Ferrol, el segundo barco más grande de la Armada. Esto va a suponer chiquicientos empleos, no sé cuántos millones de inversión. ¿A qué contentos estáis, verdad? Bueno, al rato sale la Armada y dice, este es un proyecto que no era urgente. Hay otras cosas que son urgentes, esta no. ¿Por qué se ha priorizado esta? Estamos en periodo electoral y él llega poseído por la kriptonita. Entonces, esto el martes, por ejemplo. Bueno, llega el jueves y el jueves dice, hoy no me da tiempo de ir a Galicia, estamos en elecciones, lo sé, pero hoy, ¿sabes qué? Hoy nos vamos a ir a Atocha. Y en Atocha llama a Moncloa a primera hora, emiten unos comunicados en las redes diciendo, estaros al tanto, porque a las 9:30 Sánchez va a dar una notición, una cosa que va a cambiar la historia de España. ¿Vale? A las 9:30 Sánchez dice, vamos a ampliar barajas, vamos a invertir 2.400 millones, esto va a ser el signo del compromiso con las infraestructuras de este gobierno y tal. 10 minutos después sale alguien y dice, oye, pero un momento, el año pasado esto estaba en la web del Ministerio de Transportes. Y es que hace 2 años ya lo anunció el ministro entonces. Entonces, tío, ¿esto qué es lo tuyo? Vamos a verlo. La Moncloa anunció a bombo y platillo que Sánchez haría en el día de hoy en Fitur un importantísimo anuncio. En realidad fue una nueva campaña de marketing del gobierno. Este fue el anuncio. Proyecto de ampliación del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, 2.400 millones de euros, la mayor inversión en infraestructuras que vamos a tener durante esta década. Lo cierto es que esta medida no ha salido del seno del gobierno de Sánchez, por muchas medallas que se ponga, sino del gobierno de Rajoy en el año 2018. Fomento presentó el plan inmobiliario del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas hace ya 6 años con una inversión cercana a los 3.000 millones. El gobierno de Sánchez simplemente lo ha actualizado, como denuncia el Partido Popular. AENA ya aprobó la ampliación en noviembre de 2022, pero el gobierno ha considerado más conveniente anunciarlo ahora, justo antes de que la ley de amnistía sea aprobada previsiblemente por el Congreso. El presidente aprovecha también para transmitir así el mensaje de que no hay privilegios para Cataluña, sino que el Ejecutivo reparte equitativamente entre todas las regiones. A pesar de todo, el gobierno saca pecho y se apunta a los tantos. ¿En qué se va a traducir esta importantísima inversión? En primer lugar, en un fuerte crecimiento de capacidad y de rutas
En segundo lugar, en la creación de miles de empleos directos y también indirectos. Y en tercer lugar, de la generación de riqueza. Barajas se convertirá en el mayor aeropuerto de capacidad declarada de la Unión Europea, con 90 millones de pasajeros en 2031, casi un tercio más que en la actualidad. A Sumar no le ha agradado el anuncio. Esto no está contemplado en el acuerdo de gobierno y va en la dirección opuesta al mandato que llevábamos a la COP28, digo porque hay que ser coherentes. Errejón ha criticado el gran gasto económico y ambiental que a su juicio supone esta ampliación e insta a cumplir el acuerdo de gobierno. El ministro de Transportes, que no rehúye nunca la confrontación, se ha burlado del diputado de Sumar, ya que hay destinos solo alcanzables con el avión. Esta es la nueva operación de marketing de Sánchez que sirve de cortina de humo de la amnistía. Así es que con la mentira por bandera pues se puede llegar relativamente lejos. Al final, pues todo se descubre, todo se arma. Tú, por cierto, tienes algo que ver con esto de la ampliación del aeropuerto Madrid-Barajas, ¿no? Con esto y con Avantia. Yo era subsecretario del Ministerio de Fomento cuando hicimos el PITBI, que el PITBI era el gran documento de planificación de inversiones, transporte y vivienda, y estaba incluido ya en una pieza lo que era la ampliación de la infraestructura de Barajas. Siempre sujeto, evidentemente, a criterios de viabilidad, de eficiencia económica. Eso era la realidad, ¿no? Por lo tanto, no es ninguna novedad. Es una práctica muy común en los últimos años por parte de los dos partidos políticos ir vendiendo lo que ya existe. O sea, esto ya existe, te lo cojo la pieza, la vendo yo, lo cambio, lo meto en otro pendrive, bueno, lo meto en otra presentación y directamente lo coloco ahí. Y respecto a Navantia, lo digo porque fui también consejero de administración de la SEPI, Navantia tiene un problema de cartera de clientes brutal. Es que no tiene clientes. Y es verdad que eso plantea un problema muy grave en los astilleros del Ferrol y de Cádiz. Y los que tienen los sabotean. Exacto, puede haber algún sabotaje en algún caso concreto. Me refiero, teníamos cerrados contratos y entonces Zapatero no se levanta cuando la pasa la bandera americana. Sí, y Pedro Sánchez retira la fragata Méndez Núñez de una flota conjunta y entonces que nos dicen que va a comprar los fragatas, pues no sé. Tu tía podía ser Venezuela. Es decir, que al final tienes que buscar clientes dudosos desde el punto de vista de la reputación y del uso que pueden hacer de ese armamento. Por lo tanto, ¿qué hace? Evidentemente que hay muchos trabajadores, ya digo, tanto en Ferrol como en Cádiz, que están pendientes de que haya una cartera de pedidos. Entonces, como no tienes solución porque no se ha encontrado solución, ¿qué pasa? Que lo va a pagar el Ministerio de Defensa. No os preocupéis que os lo hago yo. Con cargo a presupuestos voy a hacer una transferencia para que la empresa pública se sanee y de paso el grupo SEPI se sanee. Al final, esto es más déficit público, por cierto, porque es más gasto del Ministerio de Defensa y seguramente no es necesario. Por lo tanto, una ineficacia en la búsqueda de clientes nos lleva a una ineficiencia absoluta con cargo al presupuesto del Ministerio de Defensa. Ya en su época se hicieron la reconversión naval, la reconversión de los aceros, la reconversión del carbón. ¿Por qué? Porque UNOSA estaba produciendo y extrayendo carbón a un precio que no era lógicamente competitivo. Costaba mucho más la extracción del carbón que lo que luego se podía vender. El precio de venta era Carlos, mucho más... El coste de la extracción eran 100 y pico, casi 200 euros la tonelada. Eso te lo sabes tú. Y el precio de mercado eran como 60. Como 60. Pero ahora la tonelada de carbón está en torno a 300 o 400 y el carbón español podría extraerse a un precio rentable todavía a nivel internacional. Si no fuera porque hemos cerrado y dejado que las minas se inunden. Y no solo dejado que se inunden, porque cuando una mina se inunda, desinundarla, como quien dice, relativamente sencillo, puesto que es el pan nuestro de cada día, sino que han retirado toda la estivación que había en las galerías para que quede anegada. Conclusión. No hay forma de reabrirlas. No las hay. Bueno, la reconversión del acero ya se hizo en su época y, bueno, en la época de Felipe González consiguieron que no hubiera una revolución social consecuencia de esto, pues porque estaban con los pactos con los sindicatos. Pero bueno, ahora pues será lo mismo, es un tema de darle vueltas a la noria, ¿no? Sí, pero el presidente del gobierno no puede ir mintiendo diariamente según dónde está, levantando expectativas oxidadas, creando otras que... Vamos a ver, ¿quién tiene la responsabilidad del fracaso escolar en la prueba PISA? Pues, señores, la tiene el gobierno. Hombre, claro. Tiene el gobierno porque hizo una reforma con la ley CELA que ha destruido el poco interés que pudieran tener los alumnos en estudiar cosas. Y, bueno, pues ya veníamos tocados, también lo digo, veníamos muy tocados
porque no éramos el modelo escolar de éxito en Europa. A eso se le puede dar la vuelta. Francia está en eso, en darle la vuelta a su modelo escolar, hasta recuperar la grandeur de aquello de la escuela. Lo primero que hay que hacer es una ley de lengua española o una ley de lenguas en España, para España, para que realmente los alumnos escolares en edad escolar puedan estudiar en su lengua materna, porque es que les resulta mucho más sencillo. Carlos. Resulta, y asimilan más. Pero es la educación. O sea, lo que no tiene sentido es haber cedido la competencia de educación a unas comunidades autónomas, no a las comunidades autónomas en sí, sino a unos gobiernos dirigidos por políticos cuyo único objetivo es mantenerse en el poder y que han utilizado la educación como un instrumento para adoctrinar a las generaciones y captar votantes, punto. Eso por un lado. Por otro lado, lo fundamental es conceder libertad de educación para que quien quiera ser educado en español íntegramente pueda serlo, cosa que no se cumple, ni siquiera, por cierto, en Galicia, donde acaban de imponer un plan que se llama 21 días en gallego, durante el cual van a introducir durante no sé cuántos días, 21 días supongo, en la educación de 0 a 3 años. Una imposición del gallego en todos los centros públicos, en Galicia, gobernada por el Partido Popular. En relación al índice PISA, en Cataluña lo que dicen es que, claro, hay tantos inmigrantes que es que no aprenden bien el catalán y que entonces no leen bien y que no hacen bien las matemáticas y que no entienden bien lo que se dice. No tienen comprensión lectora, ni tienen comprensión de cálculo, ni nada. Pero ¿cuál es el problema? Porque, claro, si llegan los inmigrantes de Marruecos, llegan los sudamericanos, aprenden de alguna forma el castellano y allí se empeñan en enseñarle 100% en catalán, pues chico, pues ahí tienes ya un hándicap muy grande. Hay que dar libertad para que los chicos puedan elegir, las familias puedan elegir en qué idioma quieren que se... Sin perjuicio, en que se eduquen, sin perjuicio, por supuesto, que aprendan el idioma local. Eso son perjuicios sobrevenidos a algunos otros que ya traíamos de antiguo. Yo siempre me pregunto por qué la carrera de magisterio es más corta que las otras. También. ¿Eso qué determina? Porque el docente va justito, ¿verdad? Luego le hacen 1000 putadas al docente. Ahora lo vas a hacer en bilingüe. Dice, uy, qué miedo. Y se limita a seguir el libro, que compramos a una editorial inglesa, para la cual la Reconquista española son 2 párrafos. 2, lo he visto, ¿eh? Puedo traer el libro aquí el día que queráis. O, bueno, le podemos hacer otras cosas al docente. Al docente, pues, minarle la autoridad, que no sea respetado, que ponerle, acribillarlo a horas de tutorías, de reuniones, de claustros, de no sé qué, para que tenga menos tiempo de preparación de las clases. Eso sí, darle muchas vacaciones. Paguémosle en vacaciones lo que no queremos aumentarle el sueldo, que es el gran mal del servicio público en España. Pero bueno, no tenemos tiempo para más, lo tenemos que dejar aquí. El compromiso es el próximo sábado a las 10:30. Mi agradecimiento a todos ustedes por estar aquí esta noche de sábado y les deseo un buen fin de semana en lo poco que queda ya del mismo.